Mi nombre es Patricio Ríos. Tengo 63 años y el día que mi hijo Diego me dijo «No hay lugar para ti en el viaje», fue la última vez que su tarjeta de crédito funcionó. Al día siguiente, cuando trató de pagar el hotel que había reservado para sus vacaciones familiares en Bariloche, descubrió que había sido bloqueada junto con todas las facilidades financieras que yo le había dado durante años. Pero lo que Diego nunca supo es que yo tenía grabada cada conversación donde me había humillado, documentando cada abuso para el momento exacto en que decidiera enseñarle quién realmente financiaba su estilo de vida. Imagínate la escena. Un viernes por la noche de enero del 2024, en el living de mi casa en Córdoba capital, mi hijo de 38 años me explicaba por qué no podía acompañar a la familia en las vacaciones de verano que yo mismo estaba financiando. Habían planeado 2 semanas en Bariloche con toda la familia. Diego, su esposa Valeria, mis nietos Tomás y Agustina de 11 y 9 años. «Papá, el departamento que alquilamos tiene solo 3 dormitorios», me decía Diego con esa voz condescendiente que había desarrollado en los últimos años. «No hay espacio físico para vos. Además, Valeria y yo necesitamos tiempo de calidad con los chicos sin interferencias externas. No hay lugar para ti en el viaje. No hay lugar para ti en el viaje». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Yo había pagado el alquiler del departamento, había financiado los pasajes, había dado dinero para gastos, había organizado todo para que mi familia pudiera disfrutar unas vacaciones perfectas. Y después de pagar todo, me informaban que no había lugar para mí. Esa noche, mientras Diego y su familia dormían tranquilos pensando en sus vacaciones pagadas por papá, tomé mi teléfono y cancelé todo. Bloqueé las tarjetas, cancelé las reservas, transferí el dinero de las cuentas compartidas a cuentas nuevas donde solo yo tenía acceso. Era hora de que mi hijo descubriera si realmente había lugar para él en un viaje que no podía pagar. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez tus hijos te trataron como si fueras un sponsor invisible en lugar de un padre. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de que cancelé esas vacaciones le enseñó a Diego una lección que nunca había aprendido en sus 38 años de vida. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el padre al que su hijo no encontraba lugar en los viajes que él mismo financiaba. Trabajé durante 40 años como técnico en telecomunicaciones, primero para la empresa estatal, después para compañías privadas cuando se privatizó el sector en los años 90. Empecé mi carrera a los 18 años como auxiliar técnico en Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Patricio, me decía mi supervisor durante los primeros días, este trabajo requiere paciencia, precisión y ganas de aprender. Si tenés esas 3 cosas, vas a llegar lejos. Y las tenía. Me encantaba entender cómo funcionaban los sistemas de comunicación. Los primeros años fueron duros. Trabajaba en turnos rotativos, subiendo y bajando postes telefónicos, instalando líneas en barrios donde las calles estaban sin pavimentar. «Patricio», me decían los técnicos viejos, «este laburo te forma el carácter. O aprendes a ser responsable o te rajan en el primer mes». Aprendí a ser responsable. Durante los años 80, me especialicé en instalación y mantenimiento de centrales telefónicas. Era un trabajo técnico complejo que requería conocimientos de electrónica, computación y sistemas de comunicación. «Patricio», me decían mis compañeros, «vos tenés manos de oro para estos equipos. Nunca viste algo que no pudieras arreglar». Pasé 5 años estudiando en horarios nocturnos para ser técnico especializado. Trabajaba de día en Entel y por la noche iba a la escuela técnica a estudiar electrónica. «Patricio», me decía mi instructor, «vos tenés vocación para esto. Vas a llegar a ser supervisor si seguís así». Era exactamente lo que quería escuchar. A los 23 años me ascendieron a técnico senior. Era un ascenso que representaba no solo mejor sueldo, sino también mayor responsabilidad técnica. «Patricio», me dijo mi jefe el día del ascenso, «ahora vas a estar a cargo de las instalaciones más complejas. La reputación de la empresa depende de técnicos como vos. Me casé con mi Elena cuando tenía 25 años.
Ella trabajaba como enfermera en el hospital de niños y juntos formábamos una pareja de clase media trabajadora con proyectos claros. Patricio, me decía Elena cuando planeábamos nuestro futuro, vamos a tener una familia hermosa y vamos a darle a nuestros hijos todo lo que necesiten para crecer bien. Elena no era solo mi esposa, era mi compañera de sueños. Entendía mis ambiciones profesionales y tenía ideas claras sobre el tipo de familia que queríamos formar. Patricio, me decía cuando yo llegaba cansado del trabajo, todo este esfuerzo que hacemos ahora va a valer la pena cuando tengamos nuestros hijos. Durante nuestros primeros años de matrimonio, Elena y yo vivíamos modestamente pero felices. Alquilábamos un departamento de 2 dormitorios en Barrio General Paz y ahorrábamos todo lo que podíamos para comprar nuestra casa propia. Patricio, me decía Elena mientras contábamos los billetes que habíamos ahorrado esa semana, algún día vamos a tener nuestra casa con jardín. Diego nació en 1986, después de 2 años de matrimonio. Nuestro primer hijo, la alegría más grande de nuestras vidas. Patricio, me dijo Elena con el bebé en brazos, este nene va a tener los mejores padres del mundo. Y estábamos decididos a hacerlo. Estábamos decididos a darle a Diego todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Los primeros años con Diego fueron mágicos. Elena había tomado una licencia extendida del hospital para dedicarse completamente a la crianza. Patricio, me decía cuando llegaba del trabajo y encontraba a Diego gateando por toda la casa, este nene es un genio. Fíjate cómo entiende todo lo que le decimos. Era un padre completamente enamorado de su hijo. Cuando Diego cumplió 2 años, compramos nuestra primera casa. Una casa modesta en barrio Villa Libertador, pero con 3 dormitorios y un patio grande. Patricio, me dijo Elena el día que firmamos la escritura, esta va a ser la casa donde Diego va a crecer. Acá va a formar sus recuerdos de infancia más importantes. Durante los años 80, trabajé en la ampliación de la red telefónica hacia los barrios periféricos de Córdoba. Era un trabajo importante que requería supervisar equipos técnicos y coordinar instalaciones complejas. Patricio, me decían en Entel, vos conocés la ciudad mejor que nadie, sabés exactamente dónde y cómo instalar cada central. Diego creció viendo el esfuerzo que hacía para mantenerme actualizado profesionalmente. Papá, me decía cuando me veía estudiando manuales técnicos después del trabajo, ¿por qué estudias tanto si ya sabes trabajar? Le explicaba que en mi profesión tenía que aprender cosas nuevas constantemente para no quedarme obsoleto. También creció viendo el amor que Elena y yo nos teníamos. Papá, me decía Diego cuando nos veía bailar en el living los domingos por la tarde, ustedes son la pareja más enamorada del mundo. Era verdad. Elena y yo habíamos construido una relación sólida, basada en respeto mutuo y proyectos compartidos. Durante los años 90, cuando se privatizó Entel, tuve que adaptarme a trabajar para empresas privadas. Fue un cambio difícil que requería actualización técnica constante. Patricio, me decían en las capacitaciones, las nuevas tecnologías cambian todo el tiempo. Tenés que estar siempre estudiando. Y estudié. Hice cursos de fibra óptica, telefonía digital, redes de datos. La privatización también significó que muchos compañeros perdieron sus trabajos. Patricio, me decían los que se jubilaron anticipadamente, vos tuviste suerte de poder adaptarte a las nuevas empresas. Pero no era suerte. Era resultado de años de actualización constante y adaptabilidad profesional. Elena también había vuelto al hospital cuando Diego empezó la escuela primaria. Patricio, me decía cuando revisábamos las cuentas familiares, entre los 2 sueldos vamos a poder darle a Diego todo lo que necesita para una buena educación. Era exactamente el plan que habíamos hecho desde el principio. Le di la mejor educación que pudo pagar. Colegio privado bilingüe, clases de computación desde chico, cursos de inglés, actividades deportivas. Patricio, me decía Elena cuando revisábamos las cuentas del colegio, estamos gastando mucho en educación. Vale la pena, le respondía. Diego va a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Diego era un estudiante excelente. Siempre entre los primeros de su clase, participaba en olimpiadas de matemática, tenía facilidad natural para los idiomas. Patricio, me decían las maestras en las reuniones de padres,
Diego tiene un potencial académico extraordinario. Con el apoyo adecuado puede llegar muy lejos. Durante la adolescencia de Diego, Elena y yo trabajamos en equipo para darle la estructura y el apoyo que necesitaba. Patricio, me decía Elena cuando Diego pasaba horas estudiando, este chico va a ser profesional universitario, estoy segura. Era el sueño de todos los padres de clase trabajadora, ver al hijo convertirse en profesional. En 1998, Elena murió en un accidente de tránsito cuando Diego tenía 12 años. El golpe más duro de mi vida. Mi compañera de 15 años, la mujer que había construido todo conmigo, se fue de un día para el otro. «Papá», me dijo Diego el día del funeral, «ahora somos vos y yo contra el mundo». La muerte de Elena cambió todo en nuestra casa. Perdí a mi compañera, mi mejor amiga, la mujer que entendía cada decisión que tomaba sobre la educación de Diego. «Don Patricio», me dijo el director del colegio después del funeral, «Elena era una madre muy presente. Va a ser difícil reemplazar toda la atención que le daba a Diego. Me convertí en padre soltero a los 35 años. Tenía que trabajar para mantener la casa, pero también tenía que hacer de padre y madre para un adolescente traumatizado. Patricio», me decían los vecinos, «va a ser muy difícil criar un adolescente solo». Pero yo estaba decidido a hacerlo bien. Los primeros meses después de la muerte de Elena fueron terribles. Diego lloraba todas las noches pidiendo a su mamá. «Papá», me decía, «sin mami no sé cómo voy a seguir estudiando. Le prometí que íbamos a salir adelante juntos, que yo iba a ser padre y madre si era necesario. Trabajaba de día, estudiaba de noche para mantenerme actualizado profesionalmente, y los fines de semana me dedicaba completamente a Diego. Fútbol, cine, salidas, conversaciones sobre cualquier tema que le interesara. «Papá», me decía Diego los domingos por la noche, «sos el mejor papá del mundo». Durante esos años desarrollamos una relación muy estrecha. Diego me contaba todo. Problemas en el colegio, amigas, sueños profesionales, miedos sobre el futuro. «Papá», me decía cuando tenía 16 años, «vos sos mi mejor amigo además de ser mi papá». Era exactamente el tipo de relación que había soñado tener con mi hijo. Me convertí en padre soltero a los 35 años. Tenía que trabajar para mantener la casa, pero también tenía que hacer de padre y madre para un adolescente traumatizado. «Patricio», me decían los vecinos, «va a ser muy difícil criar un adolescente solo». Pero yo estaba decidido a hacerlo bien. Trabajaba de día, estudiaba de noche para mantenerme actualizado profesionalmente, y los fines de semana me dedicaba completamente a Diego. Fútbol, cine, salidas, conversaciones sobre cualquier tema que le interesara. «Papá», me decía Diego los domingos por la noche, «sos el mejor papá del mundo». Cuando Diego terminó el colegio secundario, quería estudiar ingeniería en sistemas. Era una carrera cara que requería 5 años de estudio intensivo. «Papá», me dijo cuando llegaron los resultados del ingreso, «quedé en 10º lugar. Puedo estudiar ingeniería». Le dije que estaba orgulloso de él y que íbamos a encontrar la manera de financiar sus estudios. La carrera de ingeniería en sistemas era costosa, no solo por las cuotas universitarias, sino también por el equipamiento que requería: computadoras, software especializado, libros técnicos importados, laboratorios de programación. «Papá», me decía Diego cuando necesitaba algo nuevo para estudiar, «este software es indispensable para la materia de base de datos». Durante 5 años trabajé como nunca antes para pagarle la universidad. Agregué trabajos de instalación domiciliaria los fines de semana. Hacía reparaciones particulares después del horario laboral. Cada peso extra se iba en cuotas universitarias, libros técnicos, software de programación, equipos de computación que necesitaba para estudiar. «Papá», me decía Diego durante los primeros años de carrera, «no sabés lo agradecido que estoy por todo este esfuerzo que haces por mí. Cuando me reciba voy a compensarte por todo». Era la actitud que cualquier padre querría ver en su hijo universitario: gratitud genuina y promesas de reciprocidad futura. Diego era un estudiante ejemplar durante sus primeros años de universidad. Mantenía un promedio alto, participaba en proyectos de programación, hacía prácticas profesionales en empresas importantes. «Don Patricio», me decían sus profesores,
Diego tiene un talento natural para la programación. Va a ser un ingeniero exitoso. Durante el tercer año de carrera, Diego empezó a cambiar sutilmente. Comenzó a dar por sentado los gastos que yo hacía por su educación. Papá, necesito una notebook nueva porque esta ya no soporta el software que estamos usando. Me decía como si fuera una obligación mía mantenerlo actualizado tecnológicamente. También empezó a comparar nuestro nivel de vida con el de las familias de sus compañeros de universidad. Papá, el papá de Martín le compró un auto para que pueda ir a la facultad, me decía. ¿No podrías considerar algo así? Era la primera vez que me pedía algo que claramente excedía nuestras posibilidades. Diego, le explicaba cuando me pedía gastos excesivos, yo trabajo muchísimo para pagar tu carrera. No puedo darme lujos como un auto adicional. Su respuesta empezó a revelar una actitud preocupante. Papá, otros padres hacen sacrificios mayores por sus hijos. Vos podés trabajar más si realmente querés ayudarme. Trabajar más, como si las 16 horas por día que ya trabajaba fueran insuficientes, como si mi esfuerzo para mantenerlo en la universidad fuera un estándar mínimo en lugar de un sacrificio extraordinario. Era la primera señal de que Diego estaba perdiendo la perspectiva sobre lo que significaba mi ayuda. Cuando Diego se recibió de ingeniero en sistemas en el 2009, hice una fiesta en casa e invité a todos mis compañeros de trabajo, a los vecinos, a los pocos parientes que quedaban. Miren lo que logró mi hijo, les decía a todos con lágrimas de orgullo. De familia de técnicos salió este ingeniero. Diego estaba radiante con su título bajo el brazo, pero conseguir trabajo como ingeniero recién recibido en plena crisis económica no fue fácil. Diego pasó varios meses buscando empleo sin éxito. Papá, me dijo después de docenas de entrevistas, las empresas piden experiencia, pero nadie me da la oportunidad de ganar experiencia. Le dije que tuviera paciencia, que su preparación era excelente. Mientras Diego buscaba trabajo, yo seguí manteniéndolo como si fuera estudiante. Comida, ropa, gastos personales, todo lo que necesitaba para vivir cómodamente mientras encontraba su primer empleo profesional. Papá, me decía Diego durante esos meses de búsqueda, gracias por bancarme mientras encuentro algo. Sé que es mucho gasto. Era una actitud que me tranquilizaba. Diego reconocía que mantenerlo después de graduado era un gasto adicional, no una obligación. Mostraba gratitud por mi apoyo durante su transición de estudiante a profesional. Era exactamente la mentalidad que esperaba de un hijo responsable. Diego finalmente consiguió trabajo en una empresa de software. Un empleo bien pago que le permitía aplicar todo lo que había estudiado. Papá, me dijo el primer día de trabajo, por fin voy a empezar a ganar mi propio dinero. Ya no vas a tener que mantenerme. Era el momento que había esperado durante años. Su primer sueldo era más alto de lo que yo ganaba después de 40 años de trabajo. Papá, me dijo cuando cobró por primera vez, no puedo creer que esté ganando más que vos. Todo esto es gracias a la educación que me diste. Era humildad genuina mezclada con reconocimiento del sacrificio que había hecho por él. Pero la independencia económica de Diego fue más teórica que real. Siguió viviendo en casa, siguió comiendo mi comida, siguió usando mis servicios básicos. Papá, me explicaba, estoy ahorrando para independizarme completamente. Mientras tanto, ¿puedo seguir acá? Y yo le dije que sí, por supuesto. Era mi hijo. Los meses pasaron y Diego seguía ahorrando para su independización definitiva, que nunca llegaba. Papá, me decía cuando yo le preguntaba sobre sus planes de mudanza, el mercado inmobiliario está muy caro. Prefiero ahorrar más para comprar algo bueno en lugar de tirar plata en alquiler. Era una lógica razonable que yo no podía rebatir, pero empecé a notar que Diego gastaba generosamente en entretenimiento personal mientras ahorraba para independizarse. Salidas nocturnas caras, ropa de marca, gadgets tecnológicos costosos. Papá, me explicaba cuando yo comentaba sobre esos gastos, también tengo derecho a disfrutar de mi sueldo después de años de sacrificio estudiando. Era una lógica que no podía discutir abiertamente, pero que me molestaba internamente. Diego tenía derecho a disfrutar de su dinero, pero también tenía responsabilidades de adulto que parecía estar posponiendo indefinidamente. Era como si quisiera tener la independencia económica del profesional exitoso,
pero las comodidades del hijo mantenido. En el 2012, Diego conoció a Valeria, una licenciada en recursos humanos que trabajaba en la misma empresa. «Papá, te presento a mi novia», me dijo un domingo que la trajo a almorzar. «Se llama Valeria y es una excelente persona». Valeria parecía una buena mujer, inteligente, educada, con metas claras en la vida. Valeria también tenía un sueldo profesional bueno, lo cual significaba que Diego y ella juntos tenían ingresos considerables para una pareja joven. «Don Patricio», me dijo Valeria durante uno de los primeros almuerzos, «Diego me contó todo lo que usted hizo para que él pudiera estudiar. Es admirable el sacrificio que hizo. Me gustó que reconociera el esfuerzo. Cuando Diego y Valeria decidieron casarse, automáticamente asumieron que yo iba a financiar la boda». «Papá», me dijo Diego cuando me comunicó el compromiso, «queremos casarnos el año que viene. ¿Podés ayudarnos con los gastos?» No era «podrías», era «podés», como si fuera una pregunta retórica. Se casaron en el 2014. Una boda elegante que yo financié porque quería que mi hijo tuviera el casamiento de sus sueños. «Papá», me dijo Diego mientras probaba trajes, «quiero que sea una celebración hermosa, algo que recordemos toda la vida». Y gastamos una fortuna en hacer realidad esa boda perfecta. Pero durante la organización de la boda, Diego empezó a mostrar una actitud diferente hacia mis aportes económicos. Ya no los presentaba como favores que yo le hacía, sino como contribuciones esperadas. «Papá, el salón que elegimos cuesta un poco más de lo que calculamos», me decía. «¿Podés cubrir la diferencia? Siempre podés. Nunca podrías, por favor». Después de la boda, Diego y Valeria se mudaron a un departamento en Nueva Córdoba. «Papá», me dijo Diego, «ahora soy un hombre casado. Tengo que hacer mi vida independiente». Lo entendí perfectamente. Era natural que quisiera vivir con su esposa, formar su propio hogar, comenzar una nueva etapa. Pero la independencia de Diego siguió siendo relativa. Me pedía ayuda económica regularmente para gastos de instalación que no podía cubrir con sus 2 sueldos profesionales. ¿Qué necesitaba para arreglar el departamento? ¿Qué necesitaba para comprar muebles? ¿Qué necesitaba para las vacaciones? «Papá, vos sabés que recién estamos arrancando como matrimonio». «Recién arrancando» se convirtió en la justificación permanente para cualquier gasto que excediera su presupuesto. Electrodomésticos, decoración, viajes, cambios de auto, todo se justificaba como gastos de pareja que recién arranca, aunque llevaran años casados y ganaran sueldos altos. También me convertí en el financista oficial de sus proyectos familiares sin consulta previa. Diego me informaba las decisiones y después me presentaba la factura. «Papá, decidimos cambiar de departamento por uno más grande», me decía. «Necesitamos que nos ayudes con la diferencia. Siempre necesitamos. Nunca. ¿Podrías ayudarnos si no es mucha molestia?» En el 2012, Diego conoció a Valeria, una licenciada en recursos humanos que trabajaba en la misma empresa. «Papá, te presento a mi novia», me dijo un domingo que la trajo a almorzar. «Se llama Valeria y es una excelente persona». Valeria parecía una buena mujer, inteligente, educada, con metas claras en la vida. Se casaron en el 2014. Una boda elegante que yo financié porque quería que mi hijo tuviera el casamiento de sus sueños. «Papá», me dijo Diego mientras probaba trajes, «quiero que sea una celebración hermosa, algo que recordemos toda la vida». Y gastamos una fortuna en hacer realidad esa boda perfecta. Después de la boda, Diego y Valeria se mudaron a un departamento en Nueva Córdoba. «Papá», me dijo Diego, «ahora soy un hombre casado. Tengo que hacer mi vida independiente». Lo entendí perfectamente. Era natural que quisiera vivir con su esposa, formar su propio hogar, comenzar una nueva etapa, pero la independencia de Diego siguió siendo relativa. Me pedía ayuda económica regularmente para gastos extras que no podía cubrir con su sueldo, que necesitaba para arreglar el departamento, que necesitaba para comprar muebles, que necesitaba para las vacaciones con Valeria. «Papá, vos sabés que recién estamos arrancando como matrimonio». También me convertí en el financista oficial de sus proyectos familiares. Cuando decidieron cambiar de departamento por uno más grande, yo financié la diferencia. Cuando quisieron cambiar el auto, yo puse el dinero para la diferencia. «Papá», me decía Diego,
Estos son gastos de instalación. Cuando nos acomodemos, ya no vamos a necesitar tu ayuda. En el 2015 nació Tomás, mi primer nieto. La primera vez que fui abuelo, una alegría inmensa que me llenó de energía nueva. Papá, me dijo Diego con el bebé en brazos, conoce a tu nieto. Tomás va a tener el mejor abuelo del mundo. Y yo estaba decidido a hacerlo. Ser abuelo también significaba nuevos gastos que Diego consideraba naturales que yo asumiera. Cuna, cochecito, ropita de recién nacido, pañales, médicos particulares para el bebé. Papá, me explicaba Diego, Tomás es tu nieto. Es natural que quieras lo mejor para él. Y yo daba todo lo que me pedía. 2 años después nació Agustina, mi nieta. Otra alegría inmensa para mi corazón de abuelo. Papá, me dijo Diego, ahora tenés 2 nietos para malcriar. Era verdad. Tomás y Agustina se habían convertido en los motores de mi vida. Trabajaba para poder darles todo lo que necesitaban y más. Pero de a poco empecé a notar que Diego había desarrollado una actitud extraña hacia mi ayuda económica. Ya no me pedía favores. Me informaba decisiones que requería mi financiamiento. Papá, decidimos irnos de vacaciones a Brasil. Necesito que me ayudes con los gastos. No era, ¿podrías ayudarme? Era, necesito que me ayudes. También empezó a criticar mi estilo de vida, como si mi manera de vivir fuera inferior a la suya. Papá, tendrías que mudarte a un departamento más moderno, me decía. Esta casa es muy grande para vos solo, y el barrio se está poniendo peligroso. Era curioso que alguien que vivía con mi dinero me dijera cómo tenía que gastar mi dinero. Diego había empezado a planificar vacaciones familiares ambiciosas que siempre requerían mi participación financiera. Papá, encontré un lugar increíble en Mendoza para Semana Santa, me decía. Es un poco caro, pero vale la pena para que los chicos tengan buenas experiencias de viaje. Y yo siempre decía que sí. Pero algo que me molestaba era que Diego planificaba estos viajes como si fuera el organizador principal, cuando en realidad yo era quien los financiaba. Decidimos ir a la costa atlántica este verano, me informaba. Ya reservé el hotel. Después, venía la parte donde necesitaba que yo pagara todo. En el 2022 empecé a tener algunos problemas de salud. Nada grave, pero cosas que requerían controles médicos regulares y algunos cuidados. Papá, me dijo Diego cuando le conté sobre mis estudios médicos, tenés que cuidarte, pero trata de organizar los turnos para que no interfieran con los planes familiares. Organizar mi salud para que no interfiriera con los planes familiares. Era increíble la falta de sensibilidad que había desarrollado mi hijo, como si mi bienestar fuera secundario a su comodidad social. Durante el 2023, Diego empezó a hablarme de manera diferente. Ya no era el hijo respetuoso que había criado. Empezó a tratarme como si yo fuera un recurso que tenía que administrar eficientemente. Papá, tenés que ser más estratégico con tus gastos, me decía. No podés gastar plata en boludeces cuando la familia tiene necesidades importantes. Las boludeces eran mis gastos personales. Un libro, una cena con amigos, un regalo para algún vecino. Las necesidades importantes eran sus vacaciones, sus salidas, sus caprichos. Era como si hubiera olvidado que era mi dinero el que estaba gastando. También había desarrollado la costumbre de incluirme en los planes familiares solo cuando necesitaba mi dinero, pero excluirme cuando quería privacidad. Papá, este fin de semana vamos a ir a comer a un restaurante caro, me decía. Podés pagar la cena. Pero si yo quería acompañarlos, es una salida de familia nuclear, no incluye abuelos. El punto de quiebre llegó cuando Diego me propuso las vacaciones en Bariloche que mencioné al principio. Papá, me dijo mostrándome fotos del departamento que había encontrado, este lugar es perfecto para enero. Los chicos van a amar las actividades que hay en Bariloche. Era un departamento carísimo con vista al lago, activities incluidas, servicios premium. Le pregunté cuánto costaba el alquiler total. 25,000 pesos por 2 semanas, me respondió, más los gastos de comida, actividades, nafta para el auto. Estábamos hablando de unas vacaciones de 40,000 pesos o más para una familia que ganaba 30,000 por mes entre los 2 sueldos. ¿Y cómo van a pagar todo eso?, le pregunté. Bueno, papá, me respondió con esa sonrisa que usaba cuando quería algo caro.
Pensábamos que vos nos podrías ayudar con los gastos. Total, son vacaciones para tus nietos también. Mis nietos, que aparentemente no iban a poder disfrutar de su abuelo durante el viaje, le dije que estaba dispuesto a ayudar, pero que quería acompañar a la familia. Era lógico. Si yo iba a financiar las vacaciones, quería disfrutarlas con mis nietos. Papá, me dijo Diego con una expresión incómoda, el tema es que el departamento tiene 3 dormitorios. Uno para Valeria y para mí, otro para los chicos, y el tercero lo íbamos a usar como estar familiar. Le sugerí que podía dormir en el living o que buscáramos un departamento más grande. No, papá, me dijo Diego con un tono que no me gustó nada. Valeria y yo hablamos y decidimos que queremos estas vacaciones como familia nuclear. Necesitamos tiempo de calidad con los chicos sin interferencias externas. Interferencias externas. Así había empezado a verme mi hijo. No como el abuelo que quería disfrutar de sus nietos, sino como una interferencia externa en sus planes familiares. Diego, le dije, si voy a pagar las vacaciones, me parece lógico que pueda participar. Su respuesta fue brutal. Papá, no entendés. Nosotros apreciamos mucho tu ayuda económica, pero eso no te da derecho a decidir cómo organizamos nuestro tiempo familiar. El departamento que elegimos tiene solo 3 dormitorios y los necesitamos todos. No hay lugar para ti en el viaje. No hay lugar para ti en el viaje. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hijo me estaba diciendo que mi dinero era bienvenido, pero mi presencia no. Que podía financiar su felicidad, pero no podía participar de ella. Era la humillación más grande que había recibido en mi vida. Esa noche, después de que Diego se fue con su familia, me senté en el sillón donde había pasado tantas noches esperándolo cuando era adolescente y tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestra relación. Si no había lugar para mí en el viaje, entonces no iba a haber dinero para el viaje. A las 2 de la mañana llamé al banco y bloqueé todas las tarjetas adicionales que había dado a Diego durante los años. También transferí el dinero de las cuentas compartidas a cuentas nuevas donde solo yo tenía acceso. Cancelé las reservas de hotel que había hecho a mi nombre. Era hora de que Diego descubriera si podía viajar sin mi ayuda. El sábado por la mañana, cuando Diego trató de confirmar la reserva del hotel en Bariloche con su tarjeta, se la rechazaron. Debe haber pensado que era un error del sistema. Probó con la otra tarjeta que yo le había dado y también se la rechazaron. Ahí debe haber empezado a sospechar que algo había pasado. Me llamó a las 10 de la mañana. «Papá, hay un problema con las tarjetas», me dijo tratando de sonar casual. «¿Podés llamar al banco para solucionarlo?» Le expliqué que no había ningún problema técnico, que yo había cancelado su acceso a mis cuentas después de nuestra conversación del viernes. «¿Cómo que cancelaste mi acceso?», me preguntó con una voz que ya no sonaba nada casual. «¿Estás loco? ¿Cómo vamos a pagar las vacaciones?». Le sugerí que las pagara con su propio sueldo, como hacían las familias normales que no tenían un padre que financiara todos sus caprichos. La reacción de Diego fue exactamente la que había esperado. «No podés hacer eso. Soy tu hijo. No podés cortarme el dinero de un día para el otro». Era increíble que alguien que me había dicho que no había lugar para mí en las vacaciones, ahora me suplicara que no le cortara el financiamiento. «Diego», le dije con la calma que da tener razón, «vos mismo me dijiste que no hay lugar para mí en el viaje. Bueno, si no hay lugar para mí, entonces no hay dinero mío tampoco. Es bastante lógico». Su silencio del otro lado del teléfono fue muy elocuente. También llamó Valeria esa tarde. «Don Patricio», me dijo con una voz dulce que nunca había usado conmigo antes. «¿Podemos hablar sobre las tarjetas?». Diego me contó que hubo un malentendido. Le expliqué que no había ningún malentendido, que había una situación muy clara donde mi dinero era bienvenido, pero mi presencia no. «Don Patricio, nosotros valoramos mucho su compañía», me dijo Valeria. «Tal vez podamos buscar un departamento más grande donde haya lugar para todos». Le agradecí la propuesta, pero le expliqué que el problema no era el tamaño del departamento, sino la actitud de exclusión que habían mostrado. Los días siguientes fueron muy reveladores para Diego y su familia. Tuvieron que cancelar las vacaciones en Bariloche porque no podían pagarlas con sus propios sueldos. Tuvieron que explicarle a los chicos
¿Por qué no iban a viajar como habían prometido? Tuvieron que enfrentarse con la realidad de sus límites económicos reales. El domingo por la mañana, cuando Diego se despertó y recordó que tenía que confirmar la reserva del hotel, llamó directamente al establecimiento para verificar el estado de su reserva. «Disculpe», le dijeron desde recepción. «La reserva a nombre de Diego Ríos fue cancelada ayer por la noche por el titular de la tarjeta de crédito. Debe haber sido un momento de pánico absoluto. Diego también se dio cuenta de que había comprometido gastos futuros contando con dinero que no era suyo. El auto que había prometido cambiar, las vacaciones adicionales que había sugerido para el invierno, los regalos costosos que había planificado para los cumpleaños. Todo su estilo de vida estaba construido sobre mi financiamiento. «Papá, los chicos están preguntando si van a poder ir a Bariloche», me dijo Valeria cuando me llamó el domingo por la tarde. «¿Cómo les explico que cancelamos el viaje?» Les sugerí que les dijera la verdad, que habían planeado un viaje que no podían pagar con sus propios recursos. El lunes por la mañana, Diego tuvo que llamar al jardín de infantes de Agustina para explicar por qué no iba a poder pagar la cuota del campamento de verano que había prometido. «Mi situación financiera cambió inesperadamente», le explicó a la directora. Era la primera vez que Diego tenía que admitir públicamente que tenía limitaciones económicas. También tuvo que cancelar las clases particulares de inglés de Tomás, que había contratado para el verano. «Papá no puede pagar las clases», le tuvo que explicar a su hijo de 11 años. «Va a tener que esperar hasta que la situación se normalice». Era doloroso para Diego descubrir que no podía cumplir las promesas que había hecho a sus hijos. El martes, Diego vino a casa solo para hablar conmigo. «Papá», me dijo sentándose en el sillón donde había pasado tantas tardes estudiando cuando era chico, «esta situación me está matando. Los chicos no entienden por qué se canceló todo de un día para el otro». Le expliqué que los chicos no entendían, porque él había creado expectativas basadas en dinero que no era suyo. «Diego», le dije, «vos planificaste unas vacaciones de 40,000 pesos, ganando 30,000 por mes entre los dos. ¿En qué momento esa matemática te parecía lógica?» «Nunca me puse a pensarlo así», me confesó. «Siempre asumí que vos ibas a cubrir la diferencia como habías hecho durante años». Era exactamente el problema. Diego había estructurado su vida financiera alrededor de mi ayuda automática, sin considerar que esa ayuda era un privilegio, no un derecho. Le pregunté si había calculado alguna vez cuánto dinero mío gastaba por mes. «No», me respondió. «Nunca llevé la cuenta porque pensaba que era algo que vos dabas con gusto». Le expliqué que dar con gusto no significaba dar sin límites y que su actitud hacia mi dinero se había vuelto muy problemática. «¿Cuál era mi actitud problemática?», me preguntó. Era una pregunta importante que me permitió explicarle específicamente qué había estado mal durante años. «Primero», le dije, «convertiste mi ayuda opcional en tu presupuesto fijo. Segundo, dejaste de pedir y empezaste a informar. Tercero, me excluiste de las alegrías que yo financiaba». Era la primera vez que Diego escuchaba una descripción clara de cómo había evolucionado su comportamiento hacia mí. «Papá», me dijo después de un silencio largo, «nunca me di cuenta de que mi actitud había cambiado tanto. Pensaba que éramos una familia que se ayudaba mutuamente». Le expliqué que la ayuda mutua requiere reciprocidad y respeto. «Diego», le dije, «durante años vos recibiste ayuda de mí, pero yo nunca recibí ayuda de vos. Durante años vos planificaste gastos con mi dinero, pero nunca me consultaste si podía o quería financiarlos. Durante años vos disfrutaste beneficios pagados por mí, pero me excluiste de participar de esos beneficios». Era una descripción de una relación completamente unilateral, donde yo daba todo y Diego tomaba todo sin considerar mi perspectiva. «Papá», me dijo con los ojos llenos de lágrimas, «me convertí en un egoísta sin darme cuenta. Me acostumbré tanto a tu generosidad que la tomé por sentado». Le pregunté si entendía específicamente qué había estado mal en el episodio de las vacaciones. «Sí», me respondió. «Te pedí que pagaras unas vacaciones familiares, pero te dije que no había lugar para vos en esas vacaciones. Fue cruel e injusto». Era exactamente el reconocimiento que necesitaba escuchar. «También», siguió diciendo,
Me di cuenta de que hace años que te trato como un sponsor familiar en lugar de tratarte como mi papá. Me enfoco en lo que necesito de vos, pero no me enfoco en lo que vos necesitas de mí. Era una realización dolorosa pero necesaria sobre la naturaleza unilateral de nuestra relación. Le expliqué que ser padre no significaba ser un proveedor automático de recursos sin recibir respeto a cambio. Diego, le dije, yo estoy dispuesto a ayudarte cuando realmente me necesitas, pero tiene que haber reciprocidad emocional. Tiene que haber consideración por mis sentimientos y, sobre todo, si voy a financiar algo, tengo que poder participar. Entiendo perfectamente, me respondió. Mi comportamiento fue inaceptable. Te convertí en el financista invisible de mi vida. Te usé sin reconocerlo. Te lastimé sin darme cuenta. Era el tipo de reconocimiento completo que había esperado durante años. Pero también le expliqué que el problema no era solo el episodio de las vacaciones, sino una actitud general que había desarrollado hacia mí durante años. Diego, le dije, esto viene de mucho tiempo atrás. Desde que te recibiste, tu relación conmigo se volvió utilitaria. Me buscas cuando necesitas algo, pero no me buscas cuando simplemente querés pasar tiempo conmigo. Era una observación que lo impactó mucho. Tenés razón, papá, me dijo. ¿Cuándo fue la última vez que te invité a almorzar sin pedirte nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que te llamé solo para saber cómo estabas? No tenía respuestas para esas preguntas porque efectivamente habían pasado años desde la última vez. Le expliqué que quería recuperar una relación padre-hijo genuina, no una relación proveedor-cliente. Diego, le dije, quiero que me busques porque te gusta pasar tiempo conmigo, no solo porque necesitas dinero. Quiero que me incluyas en tu vida porque valorás mi compañía, no porque valorás mi cuenta bancaria. ¿Cómo puedo empezar a cambiar eso?, me preguntó. Era la pregunta que estaba esperando. Primero, le dije, tenés que aprender a vivir con tus propios recursos. Segundo, tenés que incluirme en tu vida social, no solo en tus problemas económicos. Tercero, tenés que consultarme antes de planificar gastos que esperás que yo financie. También le expliqué que iba a restablecer su acceso a mis recursos, pero con condiciones muy claras. Voy a darte una tarjeta con límite controlado, le dije. Todos los gastos mayores van a ser consultados previamente. Los planes familiares que requieran mi dinero van a incluirme o no van a contar con mi financiamiento. Acepto todas las condiciones, me dijo inmediatamente. Solo te pido otra oportunidad para demostrar que puedo ser el hijo que mereces tener. Era exactamente lo que quería escuchar, pero también sabía que las promesas eran fáciles de hacer en momentos de crisis. Los meses siguientes fueron un periodo de aprendizaje y reconstrucción de nuestra relación. Diego empezó a llamarme regularmente solo para conversar, sin pedirme nada. Empezó a invitarme a actividades familiares genuinamente, no solo cuando necesitaba que cuidara a los chicos. También empezó a consultarme antes de hacer planes que requerían mi ayuda financiera. Papá, me decía, estamos pensando en cambiar el auto. ¿Te parece que es un gasto razonable? ¿Podrías ayudarnos con una parte si decidimos hacerlo? Era exactamente el tipo de consulta respetuosa que había esperado durante años. 6 meses después de la cancelación de las vacaciones, Diego organizó un viaje familiar a las sierras de Córdoba que incluía específicamente un lugar para mí. Papá, me dijo cuando me mostró la reserva, esta vez aseguré que hubiera lugar para todos. Quiero que vengas con nosotros. Era exactamente el tipo de inclusión que había estado pidiendo. Hoy, un año después de esa conversación dolorosa sobre las vacaciones en Bariloche, tengo una relación completamente diferente con mi hijo y mi familia. Diego me trata como padre, no como financista. Me incluye en su vida por cariño, no por necesidad. Valeria también cambió su actitud y ahora valora genuinamente mi presencia, no solo mi ayuda. Y lo más importante, mis nietos, Tomás y Agustina, están aprendiendo valores diferentes sobre la familia y el respeto hacia los mayores. Abuelo, me dijo Tomás hace poco, papá me explicó que antes no te trataba bien, pero que ahora aprendió que los abuelos son importantes en la familia. Era gratificante saber que mi decisión había enseñado lecciones valiosas. Y vos que me escuchaste hasta acá,
Vos que me acompañaste en esta historia de exclusión familiar, falta de respeto y límites necesarios, quiero que sepas algo muy importante. No permitas que tu generosidad sea confundida con obligación. No dejes que tu amor sea usado sin reciprocidad. Si tus hijos te están tratando como un sponsor invisible en lugar de como un padre, si te piden dinero pero te niegan participación, si valoran tu ayuda pero no tu presencia, tenés derecho a poner límites claros. Tenés derecho a decir, no hay dinero sin respeto. La familia verdadera es la que te quiere presente en las alegrías, no solo pagando las alegrías desde afuera. La familia verdadera es la que busca tu compañía, no solo tu cuenta bancaria. La familia verdadera te incluye, no te utiliza. ¿Y vos? ¿Tus hijos te incluyen en las alegrías que financias? ¿Te tratan como padre o como patrocinador? ¿Te buscan por cariño o solo por necesidad? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ayudó a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final, la familia verdadera es la que te quiere presente, no solo pagando. Una semana después de la cancelación, Diego vino a casa solo. «Papá», me dijo sentándose en el mismo sillón donde una semana antes me había explicado por qué no había lugar para mí. «Tengo que pedirte perdón». Era la primera vez en años que escuchaba esa palabra de él. «Me di cuenta de que fui muy injusto contigo», siguió diciendo. «Me di cuenta de que te estaba usando como un ATM familiar en lugar de tratarte como mi papá». Era exactamente el reconocimiento que había estado esperando durante años. Le pregunté si entendía específicamente qué había estado mal en su comportamiento. «Sí», me respondió. «Te excluí de las vacaciones que vos ibas a pagar. Te traté como si fueras un sponsor invisible en lugar de un miembro de la familia. Te pedí dinero pero te negué participación». Era el tipo de reconocimiento completo que necesitaba escuchar. «Diego», le dije, «agradezco tu honestidad, pero necesito que entiendas que esto no fue solo sobre las vacaciones. Fue sobre una actitud general que has desarrollado hacia mí». «Tenés razón», me respondió. «Durante años te convertí en el financista oficial de mi vida sin darte el respeto que mereces como mi papá. Te tomé por sentado, di por hecho tu ayuda sin valorar tu presencia». Era doloroso escuchar la descripción de años de relación disfuncional, pero también era necesario. Le expliqué que mi ayuda económica no era una obligación automática que venía con ser padre. Era una expresión de amor que requería respeto mutuo y consideración. «Si querés que restablezca las tarjetas», le dije, «las cosas van a funcionar diferente». «Acepto cualquier condición que pongas», me dijo Diego. «Solo te pido otra oportunidad para ser el hijo que mereces tener». Era lo que había querido escuchar durante años, pero también sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de mantener. «Vamos a empezar de nuevo», le dije. «Voy a restablecer una tarjeta con límite controlado. Todos los gastos grandes van a ser consultados previamente. Los planes familiares van a incluirme o no van a contar con mi financiamiento. Y sobre todo, me vas a tratar como tu papá, no como tu patrocinador». Hoy, 6 meses después de esa conversación difícil, tengo una relación completamente diferente con mi hijo. Diego me consulta antes de hacer planes que requieren mi ayuda económica. Me incluye en las actividades familiares de manera genuina, no solo cuando necesita dinero. Valeria también cambió su actitud y ahora me trata con respeto real. Y lo más importante, mis nietos, Tomás y Agustina, están aprendiendo valores diferentes sobre la familia y el respeto. «Abuelo», me dijo Tomás hace poco, «papá me explicó que antes no te trataba bien, pero que ahora aprendió a valorarte». Era gratificante saber que mi decisión había enseñado lecciones importantes sobre respeto familiar. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de exclusión familiar, falta de respeto y límites necesarios, quiero que sepas algo muy importante. No permitas que tu generosidad sea confundida con obligación. No dejes que tu amor sea usado sin reciprocidad. Si tus hijos te están tratando como un sponsor invisible en lugar de como un padre, si te piden dinero pero te niegan participación, si valoran tu ayuda pero no tu presencia, tenés derecho a poner límites claros. Tenés derecho a decir, no hay dinero sin respeto. ¿Y vos?
¿Tus hijos te incluyen en las alegrías que financias? ¿Te tratan como padre o como patrocinador? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ayudó a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final, la familia verdadera es la que te quiere presente, no solo pagando.